Bien, neurociencia epigenética e infancia está basado este tema en específico como docente universitaria, magíster, y comienza con una primera pregunta, ya que en realidad es la que dirigió parte de esta investigación eh, y que está, digamos, acompañándonos hoy día, ¿no? Las situaciones que vivimos durante la infancia influyen en la salud y en el aprendizaje posterior. Esta es una tremenda pregunta que nos hicimos los investigadores y que de alguna u otra manera se va a resolver, ¿no? Como dice aquí Max Smith, ¿no? Las grandes problemáticas de este siglo se van a resolver con la transdisciplinariedad. ¿Ya? Y esto nos invita a integrar, ¿no es cierto?, en el análisis que se hace previo, a integrar el conocimiento de las ciencias naturales, de la biología, a ciencias de la educación específicamente, donde además en educación ya hay un cambio de paradigma a nivel global que tiene que ver con enfrentar el foco más que en la enseñanza, también en el aprendizaje y descubriendo ahí características individuales de nuestros estudiantes. Y en ese sentido, acá el aporte de las neurociencias ha hecho, ¿no es cierto?, ha tenido una gran influencia para descubrir, ¿no es cierto?, algunos mecanismos del aprendizaje, de la conducta, dándonos algunos principios importantes como es el de la neuroplasticidad. A esto se le suma, ¿no es cierto?, en esta transdisciplinariedad o interdisciplinariedad, el análisis que se hace desde una ciencia relativamente emergente que es epigenética, que vamos a hablar bien de ella, y que nos habla sobre la gran influencia del ambiente en la expresión o no de nuestros genes. Desde un punto de vista conceptual, neurociencia la vamos a definir, ¿no es cierto?, como la ciencia cuyo foco central es el sistema nervioso central, y en específico cómo este cerebro, ¿no es cierto?, desarrolla mecanismos que producen la conducta, el aprendizaje. Y desde esa perspectiva es bueno también revisar algunos aspectos que tienen que ver con la noción de aprendizaje según neurociencia, ¿no? Que tiene que estar muy relacionada con un proceso humano, ¿no? Desde el punto de vista del aprendizaje, que involucra una modificación en la estructura de nuestro cerebro, dado que se asocian o se ensamblan nuevas redes neuronales que mantienen, ¿no es cierto?, se mantienen en una memoria a largo plazo y que se va a recurrir a ella en la medida que tenemos necesidades o que son significativas o las que nos permitan como seres humanos adaptarnos. Por otra parte, también tenemos un concepto importante que se traduce con neurociencia y neuroeducación, que tiene que ver con enseñanza. La enseñanza como un estímulo externo que se conecta, ¿no es cierto?, con las experiencias o redes neuronales de otros y las experiencias de otros, motivándolo, ¿no es cierto?, a su adaptación. También es una capacidad humana que utiliza mucho las redes neuronales de la empatía emocional, cognitiva y motora, para, facilitando el aprendizaje, la resiliencia o la adaptación acá, según también Ana Forés Guillén, con los cuales nosotros trabajamos como organismo de universo de neuroaprendizaje. Otro aspecto importante para responder esta primera pregunta tiene relación con la neurodiversidad, que se da, ¿no es cierto?, por las experiencias, pero que además nuestras propias experiencias podrían modificar, ¿no es cierto?, la expresión o no de ciertos de nuestros genes. ¿Ya? Incluso esto llegando a afectar a nuestra descendencia. Así surge, ¿no es cierto?, un concepto de esta ciencia de la epigenética como el estudio de las modificaciones estables en la expresión de nuestros genes, que no van a alterar la secuencia del ADN y que podrían ser hereditarios, pero que son productos de las influencias persistentes del ambiente extranuclear, extracelular y social, involucrando acá no solo a la infancia, sino que también al periodo prenatal en estas influencias ambientales. Desde esa perspectiva, ¿no es cierto?, epigenética es como nos quita, ¿no?, el concepto de que nuestra dotación genética es inalterable y se traduce a una especie de guión con diferentes directores, ¿ya?, o productores o, ¿no es cierto?, o interpretaciones. Esto lo vemos en aspectos como la epigenética, específicamente cuando existe la diferenciación celular, es decir, cuando las células deciden irse o al hígado, ¿no es cierto?, o a conformar nuestro sistema nervioso central, cuando dos individuos genéticamente idénticos no son fenotípicamente idénticos, o por ejemplo cuando un cambio ambiental sostenido y fuerte tiene consecuencias biológicas, como es el caso en la Segunda Guerra Mundial, en lo que se produjo con madres, ¿no es cierto?, que estaban embarazadas durante ese periodo, que se produjo por la hambruna invernal holandesa, que se llama, ¿no?
Entonces, con esto, ¿no es cierto?, los cambios epigenéticos van a conllevar alteraciones también en la expresión génica que va a regular, ¿no es cierto?, también nuestro sistema nervioso central. Y esto va a tener incidencia en lo que es el aprendizaje y la memoria, dando lugar también a un concepto reciente que habla de la neuroepigenética. En este sentido, importante con infancia, es que también diversos estudios han demostrado que el aprendizaje podría ser además una marca epigenética, es decir, ya la influencia del aprendizaje, ya sea formal o no formal, ¿no es cierto?, es una experiencia que podría, ¿no es cierto?, pertenecer a una marca epigenética. También desde el punto de vista patológico existe cierta relación, ¿no es cierto?, o correlación que tiene que ver con que enfermedades del sistema nervioso central, ¿no es cierto?, como el estrés a muy temprana edad, persiste, ¿no es cierto?, influyendo fuertemente sobre nuestras capacidades de aprendizaje y de memoria. En ese sentido, la investigación, ¿no es cierto?, tomó como relevancia profundizar e integrar información proveniente desde la epigenética durante 10 años para infancia, principalmente porque infancia es un periodo de gran influencia, ¿no es cierto?, ambiental que tiene incidencia en el aprendizaje y la memoria y respuesta al estrés. También porque existen, ¿no es cierto?, distintos tipos de privaciones que afectan a niños y a niñas, como la pobreza, el cambio climático o los conflictos que también vemos hoy en día. Y por otra parte, un aspecto que afecta a la educación formal, dado que niños y niñas, ya por lo menos en Latinoamérica, están bastantes horas, ¿no es cierto?, en instituciones educativas, ¿no?, y que eso podría darnos la oportunidad de influenciar sobre ellos de una u otra manera. Desde esa perspectiva, una investigación, ¿no es cierto?, de análisis de conocimiento desde la epigenética hacia, ¿no es cierto?, la infancia, dio algunos resultados importantísimos y los sigue dando hasta la actualidad. Dentro de ellos, ¿no es cierto?, artículos e investigaciones que han sido publicadas en Scientific Reports, Neuroscience and Behavioral Reviews, Development Medicine and Child Neurology, y también de la revista chilena de pediatría, ¿no es cierto?, nos dan a conocer o nos indican acá, perdón, acá no he hecho esto que es importante, ¿ya? Donde de alguna u otra manera uno de los temas más importantes que tocan las investigaciones es cómo la adversidad temprana influye sobre nuestro cerebro, nuestro comportamiento, cómo el estrés también en segundo término influye a su vez, ¿no?, sobre distintas conductas y distintas enfermedades, cómo la falta de apego o el apego o el vínculo, ¿no es cierto?, tiene efectivamente una influencia poderosa sobre la infancia, y además cómo la adversidad temprana podría, ¿no es cierto?, dar resultados o dar, ¿no es cierto?, consecuencias, entregar consecuencias en enfermedades de nuestra vida adulta. Dentro de ellos tenemos en uno de los principales ejes temáticos encontrados en este análisis de conocimiento a Nichetti, a Bark Beltrán Gabriel, Noemi Casar, Bocón también, dentro de los principales autores que señalan el estrés como uno de los factores importantes que podrían modificar, ¿no es cierto?, la expresión genética y que tienen una incidencia negativa sobre la memoria y el aprendizaje, están relacionados, por ejemplo, con autores como Daniel Frías Lacere, Villagra y Carlos Guerrero, Teijer, Carolina Park. Son tres al menos que están relacionadas fuertemente con este tema, ¿no es cierto?, con infancia. Y cómo además dentro de lo que es epigenética, cualquier adversidad temprana sufrida desde el periodo prenatal, peri y post, ya en nuestra primera infancia, si se quiere decir, afectarían nuestro cerebro y nuestro comportamiento y nuestra conducta. Y también, en última instancia, los temas que salen, ¿no es cierto?, que tienen relación con enfermedades de la vida adulta, debidos a estrés, ¿no es cierto?, sufrido durante un periodo, ¿no es cierto?, prenatal, postnatal, ¿no es cierto?, primera infancia, también están relacionados con dos artículos acá de suma importancia. Esto tiene, de alguna u otra manera, proyecciones sumamente importantes que tienen relación acá, perdón, con que las y los educadores de párvulo, que le llamamos acá en Chile, o de preescolar, ¿no es cierto?, formados para, tienen que tener una noción de cómo funciona, ¿no es cierto?, nuestro cerebro, y también deberían tener en la formación inicial, de alguna u otra manera, información acerca de epigenética y de todos estos factores tan importantes, ¿no es cierto?, que son para determinada etapa, pero que influyen además en enfermedades de la vida adulta, ¿ya?
También sería interesante, ¿no es cierto?, profundizar en estudios que relacionen habilidades de resiliencia y empatía y looping, porque salieron como temas importantes, y cómo esto podría influir positivamente como medidas protectoras de la infancia, ¿no? Por otra parte, incorporar la protección a la embarazada en salud y educación pública sería también tremendamente importante, porque haciendo este estudio que implica, ¿no es cierto?, diferentes disciplinas, dentro de esta la neurociencia, ¿no es cierto?, la neurobiología, también implica, ¿no es cierto?, educación. Estamos acá, en epigenética, implica, ¿no es cierto?, una información absolutamente relevante para toda la comunidad escolar en general, y para todos los seres humanos que estamos hoy día, ¿no es cierto?, viviendo en este planeta con, ¿no es cierto?, con una infancia que debiese ser muchísimo más cuidada, acorde a la cantidad de información que ya está llegando con mucha más fuerza en relación a este tema de cómo el ambiente influye sobre, ¿no es cierto?, la infancia, sobre la etapa prenatal, la primera infancia, y cómo éstas pudiesen incidir a futuro. Eso es lo que traté de hacer, digamos, de la manera más corta posible, ¿ya? Donde quisiéramos también incluir esta información epigenética en lo que es formación inicial de todo el ámbito, ¿no es cierto?, de obstetricia también, de salud pública, de políticas públicas en educación. Y eso es aproximadamente. Quisiera dar un agradecimiento grande a Universo Neuroaprendizaje como organización que yo dirijo, y también a la Universidad Mayor en Chile, ¿no es cierto?, que nos da este espacio también de investigación, finalizando con una frase interesante, ¿no es cierto?, que tiene que ver con que desde la perspectiva del futuro es la pedagogía un manantial inmenso de posibilidades en la formación del hombre y su futuro. Acá tenemos a Vygotsky, ¿no?, que nos conversa acerca de esto, y que, ¿no es cierto?, epigenética nos da información acerca de eso. Así como podemos tener adversidad temprana, pudiésemos tener también un bienestar, ¿no es cierto?, en relación a nuestras infancias, para promover también un mejor futuro. Muchas gracias.